Hola, mi nombre es Brian Quinchihuango y les voy a explicar sobre el sensor CKP. ¿Qué es el sensor CKP? El sensor CKP, o también conocido como sensor de posición del cigüeñal, es un dispositivo electrónico encargado de informar a la computadora del motor la posición exacta y la velocidad de giro del cigüeñal. Podríamos decir que es uno de los sensores más importantes del sistema de inyección electrónica, ya que sin su información la computadora no sabe en qué posición se encuentran los pistones. Gracias a esta información, la PCM puede sincronizar correctamente la inyección de combustible y el encendido de las bujías. En pocas palabras, el sensor CKP le indica al motor cuándo debe inyectar combustible y cuándo debe producir la chispa. ¿Para qué sirve? El sensor CKP cumple varias funciones fundamentales para el funcionamiento del motor. Una de las funciones principales es determinar la posición angular del cigüeñal y calcular las revoluciones por minuto del motor. Con esta información se sincroniza el tiempo de inyección, se controla el avance de encendido, se calculan las RPMs del motor, se detecta cuando el motor está girando durante el arranque, se coordina el funcionamiento con el sensor CMP o sensor del árbol de levas. Se puede detectar fallos de combustión en algunos sistemas OBD2. Sin la señal del sensor CKP, la computadora pierde la referencia del movimiento del motor y en la mayoría de los vehículos el motor simplemente no arranca. ¿Dónde se ubica este sensor? La ubicación de este sensor depende del fabricante del vehículo, pero generalmente se instala muy cerca del cigüeñal para poder detectar el paso de una rueda dentada o reluctora o rueda fónica. Las ubicaciones más comunes, junto a la polea del cigüeñal, en la parte inferior del bloque del motor, cerca del volante de inercia, en la campana de la transmisión, en algunos motores detrás del damper o polea principal. Su posición siempre le permite leer el giro del cigüeñal con la mayor precisión posible. Funcionamiento. Aunque existen varios tipos de sensores CKP, los más comunes son de tipo inductivo y efecto Hall. En el sensor de tipo inductivo está formado por un imán permanente y una bobina de cobre. Frente al sensor gira la rueda fónica con varios dientes. Cada vez que un diente pasa frente al sensor, el campo magnético cambia. Ese cambio induce un voltaje alterno dentro de esta bobina. Mientras más rápido gira el motor, mayor es la frecuencia y la amplitud de la señal. En un sensor de efecto Hall funciona de manera distinta. La computadora suministra una alimentación normalmente entre 5 a 12 volts y una masa. Cuando los dientes de la rueda pasan frente al sensor, un circuito electrónico interno conmuta la señal entre voltaje alto y voltaje bajo y dando como resultado una onda cuadrada que la computadora utiliza para conocer la posición exacta del cigüeñal. Puede ser entre 0 y 1 lógicos. Tenemos el diagrama del sensor. Es un sensor de tipo inductivo. Únicamente tiene dos cables. Estos dos cables corresponden a los extremos de la bobina interna. Como este sensor genera su propia señal, no necesita alimentación externa. Cuando el cigüeñal gira, el sensor produce un voltaje de corriente alterna que viaja directamente hacia la computadora. En cambio, si el sensor es de efecto Hall, normalmente encontraremos tres cables, uno correspondiente a la alimentación y otro a masa. Y el tercero es una señal que regresa hacia la computadora. La PCM interpreta esta señal digital para conocer la velocidad y la posición del cigüeñal con gran precisión. Síntomas de falla. Cuando este sensor presenta una avería, los síntomas más comunes suelen ser que el motor no arranque, se apague mientras esté funcionando, arranque difícil, pérdida de potencia, jaloneos durante la aceleración, el tacómetro deja de funcionar en algunos vehículos, se enciende la luz MID y puede haber códigos de error que se pueden ver con un escáner como el P0335, P0336, P0337, P0338, P0339 que son referentes al sensor CKP.
Vamos a explicar lo que es el oscilograma de este sensor, del sensor inductivo. Observemos que el sensor inductivo en buen estado tiene una onda sinusoidal de corriente alterna. Cada pico corresponde al paso de un diente de la rueda reductora frente al sensor. Cuando aumenta la velocidad del motor, las ondas aparecen con mayor frecuencia y además aumenta su amplitud. También observamos un espacio más largo donde falta uno de dos dientes. Ese espacio corresponde al diente faltante de la rueda fónica. La computadora utiliza esa referencia para identificar el punto exacto de sincronización del cigüeñal. En un sensor en buen estado, todas las ondas deben ser uniformes. No deben existir caídas repentinas, deformaciones ni interrupciones de la señal. La señal es diferente en un sensor de efecto Hall. En lugar de una onda sinusoidal, vemos una onda cuadrada. La señal cambia constantemente entre aproximadamente 0 y 5 volts, dependiendo del diseño del fabricante del vehículo. Cada cambio representa el paso de un diente frente al sensor. Cuando aparece el diente faltante se observa un espacio más largo entre los pulsos. La señal debe ser limpia, con transiciones bien definidas y sin ruido eléctrico. Si aparecen pulsos deformados, voltajes incorrectos o interrupciones, es posible que exista un problema en el sensor, en el cableado o incluso en la rueda fónica. Con ayuda de una punta lógica identificamos lo que sería el pin de señal, el pin de la tierra o retorno y el blindaje. Con el multímetro identificamos los pines. En el pin 1 vamos a tener 0.01 volts, en el pin 2 un valor de 1.39 volts y en el pin 3 un valor de 1.38 volts. El pin 2 y el pin 3 son los que mandan la señal a la PCM y el pin número 1 era el de blindaje. En este punto vamos a ver lo que es la resistencia de la bobina del CKP. Nos da un valor de 0.58 kilo ohms. Aquí comprobamos con el osciloscopio las oscilaciones del sensor CKP, teniendo en cuenta los dientes de la rueda fónica. Se generaron códigos de error por desconectar el sensor CKP